Vamos a hablar básicamente fue cómo el cine en Cuba representó pues, una lucha ideológica importante, sobre todo al principio de la revolución, y cómo se va a cambiar acá. Rapidito, solo quiero hablar de, digamos, como de las tres perspectivas básicas que tiene la ideología, o sea, cada que viene como sobre la ideología, y es en las corrientes marxistas, en particular Marx, se considera que la ideología es falsa conciencia, es decir, una conciencia o un sistema de ideas y de creencias que en realidad estaba sesgado por la clase. Entonces, por eso es falsa, porque tú ves la realidad de acuerdo a la clase a la que tú perteneces. Y además, en gran medida, la clase dominante está muy interesada en que su sistema de ideas, el propio, sea, digamos, como el que reine, para a partir de ahí convencer un poco a todo el mundo de que ese es el estatus de cosas que debe ser. ¿Me explico con eso? Entonces, aquí caemos también en la siguiente parte. La ideología también es legitimación. O sea, la ideología no solo depende del sesgo de cierto grupo, sino que también legitima un cierto estado de cosas, que generalmente le beneficia a cierto grupo. Esa es una de las cosas, de las preguntas que yo siempre le hacía a mis alumnos cuando hablaba de esto en filosofía, y es como las ideas que ustedes tienen, o los sistemas de creencias que ustedes tienen, ¿los benefician a ustedes o benefician a alguien más? A la estructura. Ajá. Y muchas veces pues también a ciertas clases a las cuales ni siquiera pertenecemos. O a ciertos grupos que ni siquiera pertenecemos y que terminan teniendo intereses que muchas veces son contrarios a los nuestros. Sin embargo, nosotros repetimos, digamos, como que reproducimos su propio modo de ver el mundo y de ver las cosas. Por esto, en Weber, o mejor dicho, en la sociología weberiana, se habla de que la ideología es legitimación. ¿Por qué con esto que le estoy diciendo sociología weberiana? Porque Weber no habla de ideología en su obra. Es la sociología posterior a él. Y finalmente, pues la ideología, además de esto, o sea, la ideología no solo falsea la realidad, no solo nos trata de convencer de que ciertas cosas son reales y no solo legitima ciertos grupos, sino que también en gran medida pues nos integra a ciertas sociedades, a ciertos grupos. O sea, la ideología entonces en este caso en la antropología de Clifford Geertz se considera que ideología no solo es falsación y no solo es legitimación, sino también integración a cierto grupo. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Muy densos? ¿Ya? ¿Muy denso? No, no me queda muy claro cuál es la diferencia entonces entre ideología y cultura. Una cultura es una ideología. No, la cultura está de hecho compuesta muchas veces por muchas ideologías distintas. Eso lo vamos a hablar de ver también un poco ahora. Como la cultura es, digamos, la creación, o sea, toda la creación material y espiritual que pueda tener cierta sociedad. De hecho, realmente esa creación está compuesta, o mejor dicho, esa sociedad está compuesta por diferentes grupos. Grupos los cuales no todos necesariamente crean. Hay algunos que crean, otros que reproducen y otros que sencillamente consumen. Entonces, en este sentido, cada uno de esos grupos muchas veces tiene ideologías diferentes. Claro que las ideologías no siempre están conformadas de la misma manera, porque para que exista ideología tienen que existir ideólogos. Y los ideólogos generalmente pues están, digamos, y además ideólogos somos todos los que estamos ahora mismo en esta zona. O sea, nosotros estamos formados para no solo consumir y distribuir la ideología, sino también para crear. Entonces, por eso es que les hacía la pregunta de hasta qué punto nosotros estamos replicando una ideología que no es la nuestra. Pero en este sentido, los diferentes grupos que conforman una sociedad tienen ideologías diferentes. Entonces, la cultura que engloba, o sea, la cultura producida por esta sociedad, no necesariamente es solo ideología. Porque también la cultura está, digamos, como compuesta, o sea, está creada, o mejor dicho, crea objetos materiales, no solo espirituales, no solo sistemas de ideas. Y la ideología pues sí se limita solo a ser sistemas de ideas. En todo caso, lo que más construye la ideología, más que objetos, es relaciones. O por lo menos determina ciertas relaciones. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Entonces, bueno, esto por aquí vamos con esa cuestión. Esta es la parte más, digamos, más conceptual, pero era como, digamos, para tener como la primera parte de qué yo le estoy diciendo cuando estoy hablando de ideología. Entonces, bueno, la ideología, esto es otra de las cosas importantes que quería decirle, que siempre es un campo en disputa, porque los grupos sociales siempre están en una lucha perpetua de poder. Y entonces, por esto es que es un campo en disputa.
O sea, la ideología dominante siempre, digamos que está siendo como que puesta en duda por otras ideologías, que además luchan por ser también las hegemónicas. Entonces, por esto es que es importante también destacar esto, porque eso es lo que vamos a estar viendo ahora todo el tiempo, que la ideología, incluso dentro del mismo grupo o clase, no existe necesariamente una ideología única, sino que puede existir muchos matices ideológicos diferentes. Y eso fue en gran medida lo que pasó en la Revolución Cubana, donde aunque había, digamos, como un cierto, digamos, como un cierto consenso de que todos estaban dentro del socialismo, no todos entendían el socialismo ni la ideología consecuente con el socialismo como la misma. O sea, tenían diferentes ideas de qué es cosa el socialismo, cuál es el papel del arte dentro del socialismo y cuáles pueden ser las posibles formas de creer o crear política cultural en el socialismo. Entonces, eso lo vamos a ver un poco ahora. Y por esto también es importante que entendamos que hay muchísimas contradicciones, luchas y resistencias dentro del poder ideológico más hegemónico. ¿Qué ustedes creen? Esto pregunto, por ejemplo. ¿Qué ustedes creen qué relación ustedes creen que exista entre cine e ideologías dominantes? ¿Cómo ustedes ven esa relación, si es que la ven? O sea, porque en el cine puedes mostrar, ¿no? Cómo se construye justo esta, o sea, lo que tú crees que es verdad, lo muestras a las personas y entonces a través del consumo visual lo cree y lo reproduce. Ujú. Ujú. Sí. Eso es una gran cosa porque muchas veces, bueno, en general en todas las manifestaciones artísticas, pero en el cine en particular, se discute mucho sobre si el cine, o bueno, fue una de las cosas que se discutió mucho en Cuba en ese momento, si el cine era algo así como arte por el arte o era un vehículo ideológico, era un vehículo de ideologizar y educar a la población. ¿Qué ustedes creen al respecto? Pues es difícil pensar que una obra de cine sea simplemente expresión, tiene una intención. Es demasiado trabajo para que nada más sea mi expreso. Ujú. Pensamos, Pues hay una intención ahí. Ujú. pensamos. En efecto, y también tenemos que tener en cuenta que el cine es mucho trabajo y además incluye a un montón de personas que no necesariamente otros tipos de arte incluyen de la forma. Cuando pensamos en una creación plástica, estamos pensando que probablemente pues, el pintor o el escultor ya solo va a hacer la obra plástica. Entonces, en este sentido, pues no conlleva director, productor, guionista, escenógrafo, etcétera, etcétera, actores, actrices, todo lo que conlleva el cine. Entonces, el cine, en gran medida, pues se ha considerado que no solo tiene un carácter artístico, sino también industrial. Y entonces esa dimensión industrial del cine también conlleva que está relacionado mucho más directamente, quizás que con otras manifestaciones artísticas, con relaciones básicas del capital. Y no solo del capital económico, sino también del capital simbólico, hablando en términos relativos. Entonces, esto implica de que el cine pues, también tiene que ser creado, y por eso muchas veces los gustan y demás, como una receta que pueda ser asimilada por cierto público. Ahora bien, es este tipo de receta, pues no solo digamos como que replica el gusto del público, sino que también va creando y sosteniendo ese mismo gusto del público. Entonces, por esto, en gran medida, el cine pues, tiene, digamos, como un carácter ideológico bastante marcado, en el sentido de que puede ser, sí, en efecto, un vehículo de... Incluso hasta películas que no tienen aparentemente nada que ver con ideología, vemos que siempre hay como un matiz. Pensemos, por ejemplo, en películas como... en películas de Hollywood. ¿Quién es el malo generalmente? O sea, ¿quiénes son los malos cuando hablamos de países en las películas de Hollywood? Los rusos. Los rusos. Siempre. O sea, y eso es un matiz ideológico cargadísimo, marcadísimo en casi toda la producción hollywoodense. Eh, no recuerdo una sola película de que los rusos hayan sido los amigos, entonces no sé si ustedes la recuerdan, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es un matiz que siempre está en el cine. Ahora, también la cuestión está en que si dejamos el cine solo como industria, entonces ¿dónde se nos queda, por ejemplo, Tarkovsky? O sea, no, no es solo industria. También hay una creación artística detrás de. Pero mantener, digamos, como
¿Cuáles son los límites de esto dentro de un país que estaba en ese momento, que vamos a ver ahora, en construcción de un proyecto social diferente? Pues fue complejo. Fue complejo porque se discutió mucho cuál precisamente podía ser el papel del cine. Entonces, bueno, vamos a, y lo sigo aquí como si estuviera la verdad como cambiando. Entonces, bueno, en primer lugar vamos a ya entrar quizás un poco más al audiovisual y hablar un poco sobre cuál es el cine que se producía en Cuba antes del 51. ¿Tienen alguna idea? ¿Han visto alguna película alguna vez o ni idea? Una ¿Ana? pregunta. ¿Tienes alguna idea de cuál era el cine de Cuba desde el 59? Bueno, era un cine que se parecía mucho a, a lo que se producía en México en ese momento también. De hecho, había muchas coproducciones. Por ejemplo, algunas de las películas que se hicieron en Cuba en ese momento fue El Derecho de Nacer. ¿Ustedes han escuchado eso? Y una La telenovela. película del Derecho de Nacer. Sí. Y se replicó muchas cosas así como que tenían que ver con... Y se hicieron coproducciones, incluso Cuba-México. Fue también un momento en el cual pues hubo mucho paso de un lado al otro de actores y actrices, o simplemente músicos. Por ejemplo, el tiempo que Benny Moré vino y que cantó y hizo la canción esta de Qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. Entonces, y también fue el tiempo en el que vino Sevilla para acá, y bueno, en fin, toda De esta, rumberas. las rumberas. Toda esa escena de las rumberas también que tiene que ver con, que el cine mexicano de las rumberas, que tiene que ver con Cuba, pues fue mucho de este tiempo, y en gran medida pues extrapolado dentro de la pasada. Quiero mostrarles así como rápidamente una de las, pues, Primero debes de... para compartirles. Ah, pero habla. Sí. Bueno, les voy a dejar con 2 minutos del Romance del Palmar y Rita Montaner para que vean un poco la idea de que ese era el típico cine cubano de ese tiempo, del 51. Aquí mejor, ¿verdad? O sea, el volumen, quiero decir. Sí. ¿Han escuchado esa canción alguna vez? Sí. Pero la canta Celia Cruz también. Sí, esa canción la canto todos los días. Si te quieres por el pico divertir, cómprame un cucuruchito de maní. Rita Montaner fue una de las actrices más destacadas de ese momento. Maní, maní. Si te quieres por el pico divertir, cómprame un cucuruchito de maní. Y calentico y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, casirita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Mami, será si casarita, no te acuestes a dormir sin comprarme cucurrucho de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón, el manicero entona su pregón y si la niña escucha mi cantar, llámame de su balcón. Dame de tu maní, que esta noche no voy a poder dormir sin comerme cucurrucho de maní. También de que bueno. ¿Esto de papel? Es un No es una nieve. no. Bueno, esa es la, un poco el típico cine de ese momento en Cuba, del 59.
Luego del 59 se discutió mucho sobre cuál podía ser el tipo de cine que se podía crear, porque este se consideró que era un cine muy estereotipado, que lo que estaba repitiendo era como el cliché del cubano que baila y canta y es feliz todo el tiempo y siempre está como que al lado de la palmera, ¿no? Eh, y pues se trató en gran medida pues de profundizar un poco, yo creo, pero también de limitar en muchos sentidos la libertad de expresión, y eso lo hablaremos más adelante pues de los actores, de las actrices y después sobre todo de los directores. El cine cubano no, digamos como que no tenía tantas películas hasta después del 59 y esto en gran medida se debió a esta parte de acá, que fue la creación del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas, ICAIC. Esto se creó en el 59, el 24 de marzo, con la ley 169. Y de hecho fue la primera ley en cuestiones culturales que tomó la Revolución Cubana, La de cine. la de cine, la creación del ICAIC. Estamos hablando que la revolución que fue el 1 de enero y el 24 de marzo estaba creando el cine. O sea, eso que estaba súper dirigida y súper calculada la importancia que podía tener el cine, la importancia estratégica que puede tener el cine para la revolución. ¿Qué implicó la creación del ICAIC? Implicó de que por primera vez un instituto en Cuba iba a ser el encargado de toda la producción en cine que se hiciera. Pero no solo eso, sino también la distribución del cine. Esto implicaba que no quedó en Cuba una sola sala de cine que no fuera dirigida y administrada por el ICAIC. Y esto significa también que no quedó una sola manera en Cuba de ver unas películas que no fueran traídas por el CAI a Cuba. O sea, ellos también se encargaban de seleccionar todos los títulos que se presentaban en los cines. Con esto se dan cuenta de que la centralización en el plano del cine fue brutal desde marzo del 59. O sea, no hay un cine alternativo hasta aproximadamente hasta ese momento, en Cuba no se hacía otro cine que no fuera el delicado. Y ya veremos como que el único intento que se hizo fue una catástrofe que, bueno, no por lo que, no por el intento, sino por lo que acarrió ese intento. Entonces, bueno, ese es también como para centrarnos un poco más, porque no creo que en México exista algo parecido a esto, así como tan centralizado, y también para que entiendan la importancia pues, que tenía justamente, ¿no? O sea, estamos hablando de pues, un instituto, además, Alfredo de Vara, que fue el que dirigió este instituto, era como amigo Era directo. hermano. Alfredo de Vara era amigo directo de Fidel Castro, entonces pues también estaba como que, y él fue designado como el director del CAI hasta los 90. O sea, durante mucho tiempo él fue el director del CAI. Entonces, bueno, esta es bueno, alrededor del CAIC existe en el tiempo que yo les proponía, o sea, en 1961, en 1964, existen cuatro discusiones importantes, cuatro polémicas importantes. Estas polémicas aquí están puestas, básicamente, una tiene que ver con el caso PM, que vamos a ver ahora, otra tiene que ver con la polémica del Consejo Nacional de Cultura, que en ese momento, digamos que era como lo que es actualmente el Ministerio de Cultura. Otra, la polémica de Alfredo Vara con Blas Roca. Blas Roca fue uno de los principales representantes del Partido Socialista Popular, que era el otrora Partido Comunista en Cuba. Y ellos tenían como, y en gran medida el Partido Socialista Popular fue el encargado de crear toda la cuestión de la política cultural revolucionaria. E igual la polémica Mirta Aguirre del realismo italiano. Ahora les voy a explicar con un poquito más de detenimiento. Bueno. Lo primero es Luna de Revolución y PM. Le había dicho que la primera polémica fue sobre el caso PM. PM es un documental que se hizo en Cuba y fue el primer documental, y yo creo que durante muchos años el único, que se hizo al margen del CAI. Y esto creó una crisis enorme en la cultura cubana, porque lo hizo este grupo que se llamaba Lunes de Revolución. Revolución era un periódico y Lunes de Revolución era como el semanario que tenía este periódico. Entonces ahí ese periódico, bueno, ese semanario agrupaba, digamos, a muchísimas de las personas más destacadas en ese momento de la cultura cubana. No sé si se han escuchado alguna vez Guillermo Cabrera Infante, hablar de Guillermo Cabrera Infante. Sí. Bueno, Guillermo Cabrera Infante era miembro de
de ese semanario, y de hecho su hermano, Sabá Cabrera Infante, fue uno de los que hizo este documental. El documental es un documental en el cual, lo vamos a ver ahora, no sé si todo el minutos, o sea, no es mucho más. Pero 10 minutos en Cuba, o sea, 10 minutos de documental en Cuba crearon una cuestión importante. Entonces, bueno, les voy a mostrar un poco esto, y después me gustaría que ustedes digan, pues, que ustedes me dijeran cuál es su opinión al respecto. Porque me hace falta restaurar eso, porque no había mucho interés. Aquí están cruzando la bahía de La Habana. O sea, están por lado de la bahía de La Habana. Están por lado de La Habana que se están- Ups. Lo tengo que ver. Ahí. Ahí. La filmación es espectacular. Una valoración. La producción se había grabado en Italia hace 2 años. Y Ahí está filmado desde los revolucionarios. supuestamente, esa fue precisamente el que se consideró de que este tipo de filmación era Da la imagen. porque esto, Sí, porque mira, lo toma, las tomas siempre en las caderas. también, una de las cosas que Bueno, está bien borrachos. David Bowie. una de las cosas también que estaba pasando justamente en Cuba en ese momento es que ha sido el ataque del Irán. No sé si saben de esto, o sea, Estados Unidos. en realidad nunca fue Estados Unidos nunca atacó Cuba. Fue un grupo de cubanos que se fueron formados en Estados Unidos, que se habían ido antes de la revolución y fueron a liberar a Cuba de entonces entraron por una playa en Matanzas que se llama Girón. Esto, pues sí fue un ataque frontal, porque hicieron un ataque frontal. Y pues se dijo que había sido Estados Unidos quien había invadido Cuba, pero en realidad los marines sencillamente esos cubanos que se fueron formados por la CIA. Pero bueno, en Cuba pues eran 4 gatos literales, o sea, tampoco tuvieron que hacer mucho más. En Cuba lo que hicieron entonces fue pues
se hizo un súper campaña enorme, lo estaban diciendo. De hecho, el eslogan era la primera derrota del imperialismo norteamericano. Porque, bueno, le hemos ganado a los Estados Unidos, no a los Estados Unidos. Y por otra parte, lo que hicieron entonces fue a estos que se suponía que eran traidores, así se les llamó también, traidores, los cambiaron por complotos. O sea, se los cambiaron a Estados Unidos. Entonces, era como también una forma así de decir, bueno, ustedes no valen nada, porque son unos complotos que van a... Bueno, pero eso sí creó también como un clima muy ultra super defensivo, porque era porque sí, con América, casi todo el país. Eh, No previo a la filtración. entonces, pues también era como justo en estos momentos hemos sido atacados por el imperialismo yanqui, porque no nos confirmaron esto. La vida nocturna. La vida nocturna cada día se seguía porque además ya había pasado. ¿No? Como que- Y pues eso fue uno, digamos, como también precisamente ese contexto fue que hizo. Si quieren lo podemos dejar aquí, me interesa más que ver las palabras de Fidel, o sea, que escuchen las palabras de Fidel sobre esto. Esto es todo documental, todo lo que ustedes vieron le dirán, Es interesante, ¿no? Cómo retrata, cómo se divertían. Ya era la revolución. ya la parte esa, digamos, como moralista espartana de la Revolución Cubana ya estaba. Lo que sí no había pasado todavía, que pasó un poco después, fue, por ejemplo, lo de las UMAPs. Eso sí pasó después. No sé si ustedes saben de las UMAPs. No, Unidades militares debido a la producción. Fueron campos de trabajo forzado en Cuba, existieron. Donde en esos campos se recluyeron a homosexuales, religiosos y desafectos al sistema. O sea, disidentes. ujú. Durante esos campos duraron solo 3 años, pero fue muy fuerte y además también quedó como en la memoria colectiva durante mucho tiempo como qué miedo, porque literal solo por ser homosexual o ser religioso, y con eso también les estoy insistiendo un poco para que se den cuenta hasta qué punto, o sea, solo por ir a la iglesia O sea, no tenías que ser trabajador del... te ibas a las manos. Y a trabajar de 16 a 18 horas en la calle, diarios. Y luego en la calle. Que estaba aislado de todo. Entonces estaba prohibido el culto, digamos que debían estar cerradas las iglesias. De bien. No, en realidad nunca se cerraron, porque Cuba nunca fue como Albania, que fue un estado ateo, nunca fue. Pero sí estaba súper mal visto ir a la iglesia, porque digamos como que era rezago del mundo capitalista. Entonces, de esto que pasó, por ejemplo, de las UMAPs, también influyó vamos a ver un poquito después, en que después de esto, ni homosexuales tampoco, ni personas religiosas durante por lo menos los 70 y parte de los 80 podían entrar a la universidad. Entonces, También estaba vedado. la universidad para los revolucionarios. Y entonces, si tú eres religioso, tu carácter revolucionario está puesto en duda. Homosexual ni se diga. Entonces, claro, había mucha gente que lo hacía como dar esto, ¿no? Pero bueno, en gran medida, pues ese es también como que el espíritu de la Revolución Cubana en los primeros años. Eh, y ese fue el espíritu real, porque fuera de Cuba yo siento que la Revolución Cubana fue súper idealizada, y nosotros todavía cargamos con el peso de tener que estar todo el tiempo como que soportando a la gente que nos diga a nosotros mismos que nos cuente cómo fue la revolución, lo buena que fue la revolución, lo grandiosa que fue la revolución cubana, ¿no? En un gaslighting político espantoso que nos suelen hacer siempre, porque es casi como que, tú eres cubano, viva Fidel, y no, que no viva. Y entonces la gente viene entonces como que si tú le dices cualquier cosa de eso, es como que casi eres como aliado de los Yankees y el sobrino nieto de Trump. Es como si es como una cosa muy rara que en gran medida también el cine cubano se encargó mucho de crear esta imagen idealizada de la revolución
Y bueno, siempre se hizo una campaña muy grande. Pero bueno, entre las luces y sombras de ese tiempo, pues una de las sombras pues también fue precisamente lo que pasó con el caso PM. Como ya les había dicho, PM fue creado por un grupo de personas que no pertenecían al ICAIC. Entonces, pues aquí empezaron a haber un montón de polémicas súper fuertes sobre el carácter decadente que tenía el documental. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Les pareció decadente? No, pues es un documento que registra lo pero claro, Aunque realmente el paradigma estilístico del ICAI nunca fue para el realismo socialista, eso vamos a ver ahora, pero de todas maneras sí era como una de las cosas pues que se discutió mucho. Y pues también en un momento en el cual una de las cosas que dijeron literalmente es como, ahora que todos estamos vestidos de milicianos y todos estamos en función de defender a la patria, ¿cómo ustedes van a mostrar gente borracha bailando en Casablanca? Casablanca Casablanca sí, es como una colonia, podría ser. no es un lugar tanto, pues no es un No, no, barrio, es como una colonia. todo un barrio. Sí. Es donde está el Cristo de La Habana, por eso no sé si lo han visto alguna vez, un Cristo grande que está en la entrada de la bahía, ahí es donde está el Casablanca, y queda pues del otro lado de la bahía, justamente entre Regla y pues las construcciones militares del Morro y la Cabaña. Sí, seguramente recuerdan, deben haber visto en algún momento alguna foto de La Habana en la que se ve como un faro Ajá. en la bahía. Bueno, justamente Casablanca está para acá, de ese faro, para adentro de La Habana. Entonces, ese es el punto donde está Casablanca. Y pues, también es importante entender que en este tiempo, pues, se comenzaron a hacer las primeras prohibiciones del juego, de la prostitución o sea, fue una campaña moralizadora importante. ¿Del qué, perdón? Del juego y de la prostitución. ¿Qué juegos? Sí, por ejemplo, todo lo que fueran casinos, Ya, qué ¿verdad? De hecho eran muy famosos, pero en Cuba se desaparecieron después de la revolución. Porque de hecho todavía en Cuba, que yo sepa, casinos donde tú ir a jugar, no hay. Entonces, eso fue una de las cosas que se prohibieron. Yo les digo, siempre se comenzó con un carácter muy espartano y muy moralista. Entonces, bueno, fue muy fuerte en este sentido. Bueno, esta polémica llevó consigo a que se hizo algo que se llamó la reunión de los intelectuales, que se hizo en la Biblioteca Nacional. Y fueron intelectuales, o sea, intelectuales de todo tipo. Cabrera Infante ya había estado todo el No, eso fue. Después de esto se disolvió la revolución. O sea, a ese punto el grupo completo se disolvió. Y el semanario se cerró luego de esto. Porque, pues, bueno, por decadente y demás, ¿no? Y Guillermo Gabriel Infante salió después de esto. Él salió primero como agregado cultural a ciertas embajadas y ya después nunca regresó. Y bueno, esa reunión fue, digamos, como lo que se considera ahora mismo que es el núcleo de la concepción de la política cultural cubana. Fue ahí donde se definió. Ahí se dijo, esto sí. De ahí en gran medida, aunque el cine cubano nunca se replegó al realismo socialista, y lo vamos a ver que fue una de las discusiones que tuvieron, el resto de las artes y de las letras, en gran medida se fueron, digamos, como confinadas a que el realismo socialista es lo que tenemos que tener. Entonces, o por lo menos hacia donde tenemos que tender. Sí saben qué cosa es el realismo socialista, ¿verdad? De todas maneras lo vamos a ver ahora. Pero sí me interesa cómo, a ver, sí, sí me interesa que escuchen lo que se llama palabras a los intelectuales, que fue mm, el discurso que dio Fidel Castro el último día de esta reunión. Digamos que fue como la consolidación El cierre del evento y el núcleo de la política cultural. La política cultural cubana se basa en este discurso de Fidel Castro. Palabras a los intelectuales se llama.
Life contamos con más de 200 productos, con ingredientes de origen natural, que incluyen vitaminas. La revolución no puede renunciar a que todos los hombres y mujeres honestos, sean o no escritores o artistas, marchen junto a ella. La revolución debe aspirar a que todo el que tenga dudas se convierta en revolucionario. La revolución debe tratar de ganar para sus ideas a la mayor parte del pueblo. La revolución nunca debe renunciar a contar con la mayoría del pueblo, a contar no solo con los revolucionarios, sino con todos los ciudadanos honestos, que aunque no sean revolucionarios, es decir, que no tengan una actitud revolucionaria ante la vida, estén con ellos. La revolución solo debe renunciar a aquellos que sean incorregiblemente reaccionarios, que sean incorregiblemente contrarrevolucionarios. Y la revolución tiene que tener una política para esa parte del pueblo. La revolución tiene que tener una actitud para esa parte de los intelectuales y de los escritores. La revolución tiene que comprender esa realidad y por lo tanto debe actuar de manera que todo ese sector de los artistas y de los intelectuales que no sean genuinamente revolucionarios encuentren que dentro de la revolución tienen un campo para trabajar y para crear, y que su espíritu creador, aun cuando no sean escritores o artistas revolucionarios, tienen oportunidad y tienen libertad para expresarse. Es decir, dentro de la revolución. Esto significa que dentro de la revolución todo. Contra la revolución, nada. Contra la revolución, nada, porque la revolución tiene también sus derechos. Y el primer derecho de la revolución es el derecho a existir. Y frente al derecho de la revolución de ser y de existir, nadie, por cuanto la revolución comprende los intereses del pueblo, por cuanto la revolución significa los intereses de la nación entera, nadie puede alegar con razón un derecho contra ella. Creo que esto es bien claro. ¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas revolucionarios o no revolucionarios? Dentro de la revolución todo. Contra la revolución ningún derecho. ¿No les pareció las palabras de los intelectuales? Ese es el núcleo del discurso, lo más conocido. De hecho, esa frase es la más conocida del discurso. Contra la revolución todo, contra la revolución nada. ¿Qué les parece?
Bueno, la idea final es muy clara, pero el resto del discurso, qué feíto está ahí, qué mal hecho. Neta. Vaya, pudo haberse tenido un mejor, alguien que le redactara mejor, pero bueno, al final la idea queda clara. Porque lo cierto es que a lo largo del discurso de repente parece que dice una cosa y luego dice, ok, ya entendí. Y a la siguiente, no, no era así. Y dice, no, ahora sí ya entendí. Y no, no era así. Hasta el final que dice, no, así. Bueno. Sí, en el cierre ya quedó claro. Pero qué feo discurso. Sí, Como feote, como él siempre tenía ese tipo de como discurso. chafón. Siempre tenía ese tipo de discurso y además se pasa horas en eso. No, y además, Y por eso se podía pasar fácilmente más de 5 horas hablando. Se parece. AMLO se inspiró en él. Eh, 100%. y O así, sea, la forma de hablar, las cosas. y así mucho cantinfleo también dentro del discurso. Pero además decía unas cosas horribles. Decía unas cosas que justo en este tiempo había uno de los discursos que se hizo en el 63, si no me equivoco. Eh, él, él estaba diciendo pues, cosas, algo así como que estaba en realidad como insultando a los muchachos que llevaban puestos jeans. Y él le decía, esos niños con actitudes elvipreslianas. Entonces, eso de las actitudes elvipreslianas también se quedó mucho tiempo, porque también era como, en su discurso y en general en el discurso de la revolución fue durante mucho tiempo de que para ser revolucionario también tenías que ser lo más parecido a lo macho posible. Entonces, por tanto, ese tipo de pantalones pues también estaba muy mal visto. Y, y pues bueno, así era como ese nivel de meterse en lo que no le importaba, así, eso todo el tiempo. Y como en el detalle de cómo se vestía la gente, ¿no? Porque también en Cuba durante mucho tiempo eso incluso fue también un factor de uniformación. O sea, hasta el vestuario. Todo el mundo vestirse igual. vestido, por lo menos. Nada de marcas, no podías ir con, por ejemplo, a la escuela no podías ir con ninguna ropa que fuera eh, hecha en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, cosas así eran también como que muy comunes. O sea, era muy la cuestión de la uniformación. Pero bueno, yo les preguntaba, además de esto, de lo mal que, de lo feo que podía ser sus discursos, que además la gente no sé por qué lo adoraba, en los discursos, digo, porque los veían y los veían y los veían. Yo lo que preguntaba, como, ¿qué les parece la frase esa de dentro de la revolución todo y contra la revolución no? Imagínense que ustedes son artistas en la Cuba de ese momento. ¿Cuál es digamos, el ámbito que les abre o que les cierra ese tipo de frase? Todo lo que sea echarle porras, baile, todo lo que sea criticar. A mí más bien, tal vez la última frase, ¿no? De los derechos, o sea, con la frase de cierre, más allá de esta que mencionan, es justo, o sea, si no vas con la revolución no tienes derechos, no existes como ser humano. Justamente esa fue la gran medida la idea y por eso no se excluyeron a personas como pues, la Celia Cruz. Y peor que Celia Cruz, muchos más que fueron durante muchísimo tiempo en Cuba condenados al ostracismo absoluto. Eso lo vamos a ver ahora. Pero sí, precisamente era como si no eres apologético de la revolución, no tienes ningún derecho. No tienes ni siquiera el derecho de crear. Y además no te vamos a dejar crear. O sea, más allá de... Eh, y hay muchísimos miembros pues, de la cultura cubana que no fueron reivindicados hasta los 90. Muchos ya habían muerto. Pero muchos de los mejores actores y actrices, digamos, bueno, actores, actrices, artistas, escritores, que desde ese momento de la revolución pues, fueron absolutamente reivindicados. Se quedaron en Cuba. Algunos. Eso, les voy a poner ahora algunos ejemplos más adelante. Pero sí, el ostracismo fue, digamos, como una de las maneras de solucionar esta cuestión. Y como pues todo estaba centralizado, porque después del ICAI se creó además, se creó el ICRT, es decir, el Instituto Cubano de, de Radio y Televisión. Entonces, pues también toda la radio y toda la televisión también se centralizó. O sea, existían muchos tipos muchas emisoras de radio a lo mejor,
pero todas tenían una, digamos, como que estaban dirigidas directamente por la esfera ideológica del partido. Está. Igual la televisión. No hay en Cuba ningún canal que esté fuera del ICRT. Sí. Fue como un proceso para analizar o aprobar. Sí. De hecho, eso se revisa. Pasa por un ámbito de revisión antes de que salga a la luz. Y la revisión pues tiene mucho que ver también con el video. Y en algún momento también yo vi cómo se hacía directamente porque yo trabajé un tiempo con Mariela Castro, la sobrina de él y la hija del que en ese momento era el presidente de Cuba, Raúl Castro. Y pues ella me llevó a que explicara una campaña que íbamos a hacer en el centro donde yo trabajaba con ella. Y me llevó precisamente a lo que yo siempre le he dicho el CREIN, que no es el CREIN, es la Plaza de la Revolución. Pero para mí es muy parecido, o sea, además incluso en términos estructurales. Y ahí pues justamente vi, porque además yo tenía que explicarlo delante precisamente de los dirigentes del ICRT y además de la prensa, bueno, de los periódicos y eso en Cuba, que también todos también están dirigidos por allí. Y eso se hace justamente, quien dirige esa operación es la esfera política e ideológica del partido. Entonces ellos son los que dan este tipo de explicaciones y además los que dicen cómo se debe presentar. Era muy gracioso porque justamente en el momento en el cual me llevan a hablar, antes de llevarme a hablar, me presentan a la jefa, a la jefa de la esfera política y ideológica del partido. Y ha sido uno de los momentos más Foucaultianos que he tenido en mi vida, porque yo le doy la mano a la señora y le digo, mucho gusto, soy Roberto, y ella me sosteniéndome así la mano, un acto como de, pero prepotencia absoluta, sosteniéndome así la mano y apretándomela, me dijo, claro, Roberto, ¿tú crees que si nosotros no supiéramos quién eres tú, estuvieras aquí? Y eso yo digo, wow. O sea, mostrar poder hasta ese nivel, así como hasta un nivel innecesario absolutamente porque, claro que yo sé que ustedes sabían quién yo era, claro que yo sé que ustedes revisaron quién yo era y todo lo posible. Pero es como todo el tiempo la cuestión de en Cuba y eso es muy común de que siempre estás bajo el paróptico. O sea, siempre te están vigilando, siempre te están mirando y más si vas a hacer este tipo de cosas delante, por ejemplo, de la prensa o de la radio, de la televisión. Entonces, pues no solo revisan a las personas que van a hablar, por ejemplo, en las entrevistas, sino también cuál es el contenido del programa antes de sacarlo. Otra pregunta. Hay como un método cualitativo en el sentido de analizar el contenido del discurso, porque como tal, ya no fue, pero, o sea, un manualillo que diga, bueno, eso se tiene que decir, si no entra, tú dijiste esto, pero esto no cabe dentro de alguna comunicación. ¿Cómo se hacía como ese análisis cualitativo Lamentablemente, de ideológico? sí, lamentablemente eso siempre quedaba en un plano muy subjetivo y un plano muy de la valoración individual de cada uno. Entonces, lo que pasó con eso durante mucho tiempo también fue que muchas de las personas que estaban encargadas de revisar ese tipo de producto, pues, que eran sensores literal, en muchos casos, pues lo que trataban era como de mostrar, digamos, como su apoyo incondicional a la revolución. Entonces, cualquier cosa que a lo mejor no era ni siquiera tan importante, ellos decían, esto no se presenta porque no se puede presentar, porque esto no va de acuerdo a la revolución. Recuerdo un caso específico de eso que fue que lo hizo Edith García Buchaca, que fue una de las miembros del Consejo Nacional de Cultura en ese momento, que ella prohibió que se llevara a una exposición internacional una escultura que representaba un pene. Porque era como, ¿cómo un pene va a representar a la revolución cubana? Obviamente esto ni siquiera era como que no era un conflicto ideológico, o sea, los revolucionarios igual seguían teniendo pene, ¿no? Pero la cuestión estaba en gran medida en que no era posible presentarlo. Pero no había un manual para eso. Estaba muy a la interpretación de cada uno.
y también a los prejuicios de cada uno. E incluso no solo a los prejuicios, sino a la mala preparación de las personas muchas veces. Porque muchos de estos censores ni siquiera tenían una preparación, digamos, en crítica artística como para saber lo que realmente podían criticar o no, o lo que podían prohibir o no. Entonces, la base fundamental para censurar era política, no era artística, no estaba basado en un canon artístico. Entonces, por eso era como que muy complejo en ese sentido. Y también, pues, la gente no solo era vigilada, sino también como que empezó a autovigilarse y también como que tratar de regular lo que podía decir o no en términos de expresión artística para evitar también pues, la censura de cualquiera. Entonces, eso, por ejemplo, hay un pintor cubano, Servando Cabrera, que hizo justamente en el tiempo de la Revolución, que hizo muchísimas obras homoeróticas que no fueron exhibidas en Cuba hasta los 90 aproximadamente. Entonces, eso es una de las cosas también que pasaba. O Raúl Martínez, que era además uno de los principales, digamos, artistas plásticos de la oficialidad cubana, él también en algún momento pues estaba como que quería publicar su diario y eso no se publicó hasta el 2000. Lezama Lima, que fue uno de los principales escritores cubanos, de hecho el más conocido probablemente a nivel internacional, Lezama Lima, pues Lezama Lima ni siquiera se le permitía salir de Cuba, en primer lugar, y en segundo lugar, además, su novela Paradiso se publicó en el 68 y no se volvió a publicar en Cuba hasta los 90. Entonces, porque era considerado también como no revolucionario. En fin, que eso pasó con mucha gente así y no había lo que me preguntas, así como una guía oficial. Bueno, para ir apurándonos, porque yo creo que ya hubo muchos conflictos con los miembros del PSP, ya después de las palabras de los intelectuales, PSP, Partido Socialista Popular. Ese fue el nombre que se le dio en Cuba al Partido Comunista en el tiempo de Batista, como para, digamos, edulcorar, porque comunista sonaba muy comunista. Entonces, bueno, vamos a ponerle socialista popular para que no suene tan comunista, pero era el Partido Comunista. El Partido Comunista en Cuba fue un partido que además desde antes de la revolución estuvo todo el tiempo intencionando actividades artísticas. Ellos crearon grupos de cine, crearon grupos de muchísimas cosas. Entonces, ellos tenían, digamos, como un interés artístico particular, pero en este caso sí enmarcado dentro del realismo socialista. El realismo socialista, no sé si ustedes lo ubican, les puedo poner una imagen rápida. Fue el estilo oficial creado en la Unión Soviética para representar el comunismo soviético. Les pongo quizás una obra plástica para que vean algo rápido. Mire, el realismo socialista se caracterizó por esto. La representación en general de personas que fueran como esto. De personas comunes en espacios generalmente de trabajos. O la representación del líder, como en este caso, que aquí viene Stalin. Idealizado, con niños, con flores, así. El compañero que hizo que más de 2 millones de ucranianos se murieran de hambre en su momento, o el compañero que creó las gulags, ahí así se miren qué bonito se ven. Entonces, ese es el realismo socialista. Y normalmente lo que buscaba siempre era como esto, o sea, una representación en primer lugar realista, porque ellos consideraban que todo lo que fuera como vanguardia, como lo abstracto, como lo cubista, como lo futurista, todo esto había sido creado en el tiempo del capitalismo, por tanto era un arte que reflejaba la decadencia capitalista. Entonces ellos lo que hacían era como un regreso digamos, al estilo realista. Y el componente pues siempre era esto. Vamos a presentar el futuro glorioso de la humanidad, a los líderes, y pues obviamente pues tiene que ser como un arte que eduque. Porque de hecho el realismo socialista literalmente dice Zhdanov, que en algún momento se los iba a decir, pero creo que ya no va a dar tiempo, Zhdanov, que fue además como el que creó, digamos, como la base conceptual del realismo socialista, él decía que el arte debía ser educativo. O sea, la función básica del arte no era entretener, no era la creatividad o la expresión de las personas, sino era una vía de educar a la sociedad para llegar al futuro glorioso de la humanidad, que es el comunismo.
Entonces, en este sentido, en Cuba, por ejemplo, sobre todo en los 70, más que en los 60, en los 70, pasó algo que se llamó el quinquenio gris, porque le dijeron a destiempo el quinquenio gris, porque fue un tiempo en el que el realismo socialista fue absolutamente limitante a cualquier otro tipo de creación. Incluso las novelas que se crearon en ese tiempo son de corte muy realista socialista, y pues siempre era como la idealización del héroe proletario, en gran medida. Hay una película que, no sé, si no lo han visto, se la recomiendo. No, no se la recomiendo. Pero bueno, si les interesa, pues pesadísimo. Pero bueno, si les interesa, una película que se llama El Comunista. Y ese es el representante más claro del realismo socialista en la Unión Soviética. Una película que se hizo en el 53. Entonces, cada vez que yo hablo, que explico algo de qué cosa es el realismo socialista, el comunista era eso. Es una parte que muy interesante porque en un pueblo no hay harina para hacer el pan, porque no llega el tren, y entonces resulta que va el héroe de la película, un héroe proletario, el comunista era él, va y en 3 noches sin hacer nada más, pues corta un bosque para que el tren tenga la suficiente cantidad de leña para llegar hasta. Recuerden que los trenes en ese momento pues hacían, o sea, la manera en la que se transportaban era con leña, ¿no? Para que pueda llegar hasta el pueblo y llevar la harina al pueblo que está. Ese nivel era como un Superman, pero comunista. Imagínense 3 noches cortando un bosque. Pero bueno, así era como la... No tiene nada de realista, pero así era el realismo socialista. Entonces, bueno, Era mucho de ficción, pero sí. sí, y todo lo ficcionado, o sea, hasta Stalin lo ficciona, imagínate lo demás. Entonces, en Cuba, ya ven que los miembros del Partido Socialista Popular, que además eran personas que tuvieron grandes puestos dentro del ámbito cultural, porque por ejemplo el Consejo Nacional de Cultura estaba casi conformado exclusivamente por ellos, y eran los que tomaban decisiones en estos aspectos, exceptuando en el ICAIC, y el ICAIC, dirigido por Alfredo de Guevara, que también había sido miembro del Partido Comunista, pero había salido. El ICAIC consideró que su estilo característico no iba a ser el realismo socialista, sino iba a ser el neorrealismo italiano. No sé si lo han escuchado alguna vez, Cesare Sabatini, digamos por los profesores de Rossellini, un poquito también el primer Pasolini con Roma. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, algunas, ese es el típico estilo. Ese estilo, el neorrealismo socialista, el neorrealismo italiano, se caracteriza bueno, fue un estilo que surgió en la Italia post Segunda Guerra Mundial, una Italia que por supuesto estaba en crisis, por supuesto se estaba reconstruyendo, y se caracteriza por no tener guiones establecidos, por no utilizar actores profesionales, sino utilizar a personas comunes haciendo la actuación, y por ir a lo más cotidiano posible. Entonces, en gran medida, sí tiene mucho que ver con algunos de los presupuestos que tenía el realismo socialista, pero no es exactamente lo mismo, o sea, no tiene mucho que ver. Y esta fue una de las grandes discusiones también que hubo, y pues, pero al final, precisamente como siempre se consideró que Alfredo Guevara era muy cercano a Fidel Castro, y Fidel Castro siempre le dio como la posibilidad del ámbito de que haz lo que tú quieras. Entonces, pues, digamos como que se mantuvo el neorrealismo italiano como, al menos como la fuente estilística primaria del cine cubano post-revolución. Ya después se fue cambiando, pero digamos como que fue su inspiración primera. Y esto llevó también a que dentro del ICAI realmente, independientemente de toda la censura que había, se pudiera ver, y para eso les traigo aquí, porque sí me gustaría que lo vieran, al menos el tráiler, diera lugar a esto, que Memorias de su desarrollo, que es una de las máximas películas cubanas de todos los tiempos. Una de las más conocidas, la hizo Tomás Gutiérrez Alea, uno de los directores de cine cubano más importantes. Y quiero que vean el tráiler porque quiero que vean también, repito, la parte en la que se hace una crítica real a la situación cubana en ese momento. Entonces, porque lo que les quiero decir con esto es que el ICAI, aunque se mantuvo siempre dentro de la oficialidad, se mantuvo dentro de la oficialidad como en un ámbito desde el cual se ejercía cierta crítica sobre lo que estaba pasando. Por eso les decía un poco al principio, hay diferentes tipos de ideologías dentro del proceso. Y el ICAI, por ejemplo, fue, digamos, como una de las ideologías que si bien se mantenía dentro del socialismo, digamos, como que mantenía una autonomía relativa respecto a los demás. Entonces, bueno, les dejo esta parte para
Es una película de... Cuba libre e independiente. ¿Quién iba a sospechar todo esto? Sin el águila imperial. Y la paloma que iba a mandar Picasso. Esta imagen, ahí había un águila que estaba, el águila de Estados Unidos, o sea, el águila típica de Estados Unidos que estaba además mirando hacia los Estados Unidos. Ese fue un monumento además que se rompió en el tiempo de la Revolución por esta cuestión simbólica, ¿no? De decir como que por eso lo está mirando el águila en ese momento, ¿no? Es que es una referencia que creo que si no, no se pierde un gran medida. Cómodo eso de ser comunista y millonario en París. Esta humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Como mis padres, como Laura, y no se detendrá hasta llegar a Miami. Pensar que antes la llamaban el París del Caribe. Al menos así le decían los turistas y las putas. Ahora más bien parece una Tegucigalpa del Caribe. Esta gente dice que están haciendo la primera revolución socialista de América. ¿Y qué? Van a regresar a la barbarie. Van a pasar un hambre, como los haitianos. Un problema que no es nuestro. Este es un problema entre los rusos y los americanos. A nosotros no se nos ha perdido nada con ese problema. Porque somos muy pequeños. Una islita muy chiquitica, Sergio. Bueno, la galleta la cogen ustedes, porque lo que yo no voy a estar aquí, ¿viste? Viste, cuando le dieron la primera pasada de palo, se cayó de rodillas y tú le metiste una patada por el hígado y cayó de bruces al suelo. En última instancia no puedo responder por lo demás a conciencia, porque cada cual responde por sí mismo. ¿Ustedes en que yo soy el causante de la invasión o de todas esas cosas? No. Como diría Ortega. No relaciona las cosas. Esa es una de las señales del subdesarrollo. Incapacidad para relacionar las cosas, para acumular experiencia y desarrollarse. Todo el talento del cubano se gasta en adaptarse al momento. La gente no es consistente. Y siempre necesitan que alguien piense por ellos. Encontraremos bajo la organización militar el trópico. Para eso están los países atrasados. Para matar animales salvajes, pescar, tirarse a coger el sol. Siempre trato de vivir como un europeo. Y Elena me obliga a sentir el subdesarrollo a cada paso. Los latinoamericanos todos son negros, discriminados, oprimidos, rechazados, ignorados, extranjeros, dentro de esa nueva estafa con pretensiones de universalidad, el estilo de vida norteamericano. La contradicción fundamental de nuestra época no es la contradicción entre el imperialismo norteamericano y los tres continentes subdesarrollados. Que siendo la revolución cubana una revolución original, ¿por qué recurre a métodos convencionales como son las mesas redondas? ¿Y por qué no desarrolla un método más dinámico de establecer una relación entre el panel y el público? El americano tiene razón. Palabras se devoran las palabras y lo dejan a uno en las nubes, en la luna, a miles de millas de todo. ¿Cómo se sale del subdesarrollo? En el subdesarrollo nada tiene continuidad, todo se olvida. La gente no es consecuente. Pero tú recuerdas muchas cosas. Recuerdas demasiado. ¿Dónde está tu gente? De nada me sirve protestar. Moriré igual que los demás. Esta isla es una trampa. Somos muy pequeños, demasiado pobres. Es una dignidad muy cara. ¿Qué les pareció? Al menos los comentarios que hace. ¿Cuánto dura la película? 1 hora 3. Yo recuerdo la vista.
en el momento en el cual estamos hablando, porque dijera algo así como que antes La Habana era el París del Caribe y ahora es la Tegucigalpa para el Caribe con no más. O incluso muchos de los cuestionamientos que hace son muy fuertes durante gran parte de la película a cómo se hacían las cosas o cómo los revolucionarios hacían las cosas. Y no la corrijo. Precisamente por eso la autonomía relativa que tiene Nicaea respecto a. Y además porque se consideró que la película en realidad estaba haciendo una crítica constructiva a muchas cosas. Pero sí, en gran medida, como está, digamos, como creada por el ICAI, a diferencia de PM, pues ya estaba validada. Era, digamos, como parte oficial, pero no se prohibió. Después de esta, en los 70, las películas se solían ser mucho menos, digamos, agresivas o menos críticas, pero aquí todavía en el 60, mira, el 68, pensé en el 66. Pero aquí todavía, digamos, como que tenían esa posibilidad de ser un poco más críticas y directas, ¿no? Bueno, esta parte del realismo socialista y demás no se las voy a explicar ya un poco para también como más dar tiempo. Y bueno, todo esto que surgió a partir pues, de palabras de los intelectuales y demás, cuando no, ya lo había dicho, al ostracismo a muchos de los más importantes y de los más reconocidos actualmente artistas cubanos. Por ejemplo, Dulce María Loinaz, que fue premio Cervantes, una poetisa cubana, mm, pues durante hasta el 90 y tanto, no volvió a ser como, digamos, publicada y vetada y demás. Incluso se dice, aunque muchas veces hasta las propias personas del CDR, el CDR son el Comité de Defensa de la Revolución, una institución que se creó en cada uno de los barrios como para vigilar que no hubiesen enemigos de la revolución dentro de los barrios. Como que... ¿Tienen una casa? O sea, era la institución está creada por vecinos. Entonces, digamos como que un vecino era el director, el dirigente del CDR en ese barrio. Y a él se le... Esto no hice esto. Exactamente. Y él era quien se encargaba pues de, digamos, como de irlo subiendo en la escalera de mano. Entonces, por eso también es como que siempre estaba vigilado quién entraba a tu casa, qué entraba a tu casa, las cosas que tú podías comprar de acuerdo a, digamos, a tu rango salarial o no, ese tipo de cuestiones. Digamos como que fue Aún no hay desacreditado, ¿no? Y ya la gente pues no se lo toma tan en serio como antes. Y o sea, vigilar el barrio en ciertos... vigilar en términos... O sea, sentarte en la puerta de tu casa a ver qué pasaba, quién pasaba. Pero el alcoholismo, el consumo de drogas también estaba prohibido. El alcoholismo no tanto, el consumo de drogas sí. El alcoholismo no. Nunca, el alcohol nunca llegó a haber como una ley seca absoluta en Cuba. Estaba mal visto, pero más por una cuestión... Claro, los propios... No, el Fidel sí. pero lo de la droga sí. Y además también en Cuba todavía, bueno, creo que ya no. No sé, se drogó con el último código penal. Pero en Cuba existía, ahora no recuerdo si se drogó o no. Pero bueno, en Cuba existía la ley de peligrosidad. Es decir, te juzgaban no post delito, sino por una situación predelictiva. O sea, te podían condenar hasta 4 años de cárcel solo por creer que tú podías en algún momento cometer un delito. Se anticipaban. Hasta 4 años podía hacer eso, por peligrosidad, se le decía. Entonces era así como que... Y eso también pues, se convertía como en otro, como los CDR, también estaban muy, digamos, muy dentro de quién puede ser considerado peligroso o no. ¿En tu generación todavía te tocó vivir gente que metieron en la cárcel? ¿Por peligrosidad? Sí. ¿O por otras cosas ideológicas, políticas? Sí. De hecho, mi abuela estuvo en la cárcel por permutar su casa. 3 meses. Porque en ese momento no se podía permutar las cosas. Y de hecho estuvo en una cárcel de alta peligrosidad.
Salió destruida, de hecho. Eh, como es que una parte de, yo soy como el hijo de los Montecos y los Capuletos. Una parte de mi familia pues era, pues tenía tierra y qué sé yo, y nunca estuvo a favor de la revolución porque evidentemente le quitaron todo con la reforma agraria. Eh, y otra parte de mi familia pues sí era muy revolucionaria. Entonces yo tengo, digamos, como el poema de Nicolás Guillén, yo tengo dos abuelos, así literal, un abuelo revolucionario y un abuelo no revolucionario. Entonces pues también durante mucho tiempo una parte de mi familia tuvo una vigilancia particular sobre ellas, por eso mi abuela fue que terminó en la cárcel, porque no eran considerados afectos a la revolución, al menos no tanto. Y eso yo me enteré de grande, de hecho. Yo ni siquiera lo supe. Cuando desapareció los 3 meses. No, en ese tiempo yo sí era muy chiquito, entonces no me acuerdo. Pero, pero me enteré de todo esto o sea, de la vigilancia y los problemas que hubo con esto después de mi abuela tuvo, de hecho, 12 casos judiciales en su contra, de los cuales la mayoría no prosperaron porque el propio juez decía como que no hay manera de buscarte por esto, pero todo tenía que ver con esa cuestión de una cuestión política en la cual pues, y no era ni siquiera ella, era mi abuelo, pero le tocó a ella. En fin, sí, todavía en mi generación había eso. Y de hecho todavía en mi generación, los niños teníamos, al menos una vez en el año, teníamos que hacer la guardia pioneril en el barrio. Y teníamos que ir al CDR y pedir como una constancia para que después en la escuela nos dijeran que, o sea, constatara que habíamos estado en la guardia pioneril. Con nuestra pañoleta y el uniforme y todo eso tenemos que estar dando la vuelta al barrio para enseñarnos. Es que también, yo creo que en gran medida, muchas veces fuera de Cuba no está dimensionado al nivel de influencia y de... Sí, de totalidad. Pero yo creo que pueden tener una idea bastante cercana cuando yo les digo que la frase con la que nosotros aprendíamos a leer la V y la F era viva Fidel. Esa era la frase en nuestros libros de lectura, para aprender a leer las letras. Os recuerdo una frase así también catastrófica, era como que en buenas manos un fusil es bueno. Esa fue una de las frases con las que aprendí a leer y escribir. Entonces, imagínense el nivel de ideologización desde la educación primaria. Era muy fuerte. Bueno, es muy fuerte porque todos esos libros todavía están en funcionamiento. Entonces, bueno, esto en gran medida pues fue lo que pasó a partir de esta política cultural. Sin embargo, curiosamente, el ICAE siempre se mantuvo, digamos, como que muchísimo más autónomo, libre, mucho más libre y con muchísimo menos problemas, digamos, de censura. Claro, eran los únicos que producían cine, pero los directores tenían como ciertas libertades respecto a otros tipos de pues, manifestaciones artísticas, como podía ser pues, la literatura, como por ejemplo aquí Dulce María Levinás, Virgilio Piñera, Lezama, que son ahora mismo 3 de los principales escritores de Cuba, los más reconocidos a nivel internacional. En ese momento, pues estaban totalmente condenados al silencio. Y incluso, según se dice, al entierro de Lezama fueron solo 3 personas. O sea, a ese nivel. Y Virgilio siempre como que se mantuvo. Virgilio, además también de no ser comunista, pues también era homosexual, lo cual era doble. Estuvo en las... Virgilio ¿No? no. Pero lo encarcelaron. Pero sí estuvo todo el tiempo con miedo a... De hecho, en esa reunión, por ejemplo, de Palabras a los Intelectuales, justamente es un momento en el cual Virgilio Piñera dice una frase muy... Después de escuchar a Fidel, tengo miedo. Y entonces, nada, un discurso a partir de eso, ¿no? Pero es como ese tengo miedo de Virgilio Piñera, pues fue muy significativo porque era el miedo que tenía gran parte de todos los escritores y artistas cubanos. Además, a partir de Palabras a los Intelectuales, también se crea en Cuba algo que se llamó la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC. Y pues también esto fue como, digamos, una manera de centralizar y de controlar a los escritores y artistas en Cuba. Y bueno, después de esto, en los 70, cuando ocurrió el quinquenio gris, no sé si ustedes han escuchado hablar algo del caso Padilla.
El caso Padilla en Cuba, quería cerrar con esto para que también tengan una idea hasta dónde se llegó. El caso Padilla en Cuba fue, Padilla, Eberto Padilla fue un poeta cubano que fue desaparecido literalmente durante mucho tiempo por la seguridad del Estado y condenado solo por escribir un libro que se llamaba Fuera de Juego. Y ese libro, solo por la cuestión de estar fuera de juego y de tener unos poemas que no eran, digamos, como considerados revolucionarios, se consideró que, o sea, a él lo llevaron al menos tortura psicológica se le hizo ahí en ese lugar. Él estuvo en Villa Marista, el lugar de lo que es típico de la seguridad del Estado cubano, un lugar de muy mala reputación. Y a partir de lo que pasó con Padilla, fue que, por ejemplo, personalidades como Sartre o Vargas Llosa o un montón de otras celebridades se distanciaron de la Revolución Cubana y dijeron no. Padilla. Entonces quería dejarles como para que vean, porque este caso Padilla fue además, él huyó, ese fue después, se fue a España creo, un tiempo después. Pero bueno, en este caso, esto es el tráiler de una película que se hizo después, que se acaba de hacer hace como 2 o 3 años, que se llama Así el caso Padilla, donde lo que se hace es reconstruir pues todo, o sea, todo el... Porque lo que pasó en el caso Padilla fue que a él se lo obligó a presentarse delante de todos los de las personas de la unidad de artistas a acusarse a sí mismo de contrarrevolucionario. A él se le obligó. Se lo obligó a hacer eso. Y entonces era digamos, como un acto bastante violento en el cual pues tú condenas a una persona y además que él dijera ahí también que muchos de sus amigos tampoco habían sido suficientemente comunistas, ¿no? Pero bueno, es un solo minuto. Perfectamente que desde el pasado 20 de marzo yo estaba detenido por la seguridad del Estado de nuestro país. Estaba detenido por contrarrevolucionario. Fidel me plantea su disgusto por mi contacto con los escritores, a quien él califica de agentes de la contrarrevolución. La crítica no se admite. Nosotros en Barcelona tuvimos una reunión para hacer una carta de protesta por la captura de París. Si yo estoy aquí libre ahora, es por la generosidad de nuestra revolución. Наш друг y товарищ. Porque la revolución no podía seguir tolerando esa situación de conspiración venenosa. Me avergüenzo de esa novela, como me avergüenzo del libro de poemas. Me veía como un escritor rebelde, contestatario, como un contrarrevolucionario objetivo. ¿Se puede ser poeta en Cuba? Esa frase a mí me parece muy interesante porque precisamente lo que él dice, no se puede ser poeta en Cuba. Ahí se le obligó esto fue como un acto ejemplarizante. Esto fuera muy común dentro de, bueno, es muy común en el sistema cubano y es como tomar a alguien para que, no solo para contrarrestar sus acciones, sino también para que los demás vean qué te puede pasar en el caso de que tú quieras hacer algo parecido. Y pues aquí básicamente la estoy recordando de que este señor lo único que hizo fue escribir, nada además directamente contra la revolución, y por eso fue llevado a tortura psicológica con la seguridad del Estado durante muchísimos días. Una vez que salió de ahí, pues fue obligado a hacer... Sus poemas los leyeron. Entonces, de hecho, ese libro se publicó, y se publicó con un prólogo como que insultando el libro. Es un caso interesante porque normalmente el prólogo lo que suele decir es como que el libro está bueno y bla, bla, bla. No, en este caso era como que casi no te lo leas porque esto es pura basura anticubana. Entonces, esto es más o menos lo que le quería mostrar. O sea, era como la ideología en Cuba, cómo se formó además esta política cultural a partir del cine cubano. Pero como el cine como institución se mantuvo, digamos, un poquito apartado de esto, pero ya lo que se había creado, pues había sido precisamente, digamos, como un espacio bastante totalitario, aunque hay muchos factores que dicen que no deberíamos hablar de totalitarismo en Cuba,
Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Cuál es? Dicen que en Cuba pues, había cosas del totalitarismo como la expansión. O sea, este deseo de expandirse, como en el caso de la Unión Soviética o de la Alemania nazi, que en Cuba no existieron. Cosa que yo creo que sí, porque Cuba, por ejemplo, participó en la guerra de Angola, Cuba participó en la Sí, o en Nicaragua. Entonces, Cuba también tuvo, digamos, sus tropas en muchísimos países de una manera también bastante expansionista. Claro, como representante indirecta de la Unión Soviética, pero entonces, bueno, más o menos por aquí. Algo que quieran preguntar, ¿qué les pareció en primer lugar? ¿Les pareció interesante? ¿Les pareció...? Pues para mí hay mucha información nueva, cosas que no tenía idea. Es información nueva. Y otras, pues lo veo y veo a latinoamericana fuera de Cuba y es lo mismo. Pues digo, pues un régimen y otro régimen y la gente está igual de jodida. Y se le vigila de diferentes maneras y como que tampoco puede uno casar ciertas cosas con ciertos regímenes. Más bien, muchos regímenes son así con diferentes modalidades. Bueno, sobre todo. Más, La liberó entre comillas, porque bueno, no le tocaron los golpes militares, no le tocaron las cosas estas de no, su pero política, pero desaparecidos, sí, digamos que más la represión, no había rock, ventas, no había conciertos, no había, digamos, Pero tirando gente en el Pacífico que en Sudamérica. Entonces lo veo y digo, pues sí, sí es, para mí hay mucha información muy nueva, pero sí hay muchas cosas que digo, ah, bueno, pues ¿dónde hemos visto esto también? Pues también en Sudamérica, con antis y con pros. Es decir, es curioso cómo Estados Unidos influye para anti y para pro. Y ahí aparece la cola del bueno, en aquel tiempo era la Guerra Fría y entonces había todo un impulso de la Unión Soviética. Las Los pedacitos de las películas. Tratando la vida nocturna, ¿no? Usted no está Además, la vida nocturna no de casino, sino de gente común, de gente muy sencilla. en una cantina. Es una película que realmente, si les interesa esta parte de la crítica de la Revolución Cubana entre el cine, es muy buena. No sé cómo cierro el tema aquí. No sé cómo cierro mi cuenta. Además, creo que es un buen ejemplo de cómo se podría hacer, en este caso, fue tu tesis, pero bueno, tiene Era muy se puede a un periodo de la
Realmente era mi interés con presentarse, ¿no? O sea, más que la cuestión del cine en Cuba, que a lo mejor a ustedes les queda muy lejos, la cuestión de la revolución cubana, pues era un poco como explicar cómo utilizar un concepto como ideología precisamente para que te sirva como herramienta conceptual para analizar un proceso así. Que eso puede ser sensible a cualquier cosa de comunicación, pues. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Comentarios, me gustaría escuchar a ustedes. ¿Les gustó? ¿Les aburrió? Sí, eso es muy interesante. Sí, comentarios.